Hola, soy José de Obertónica y hoy estoy probando la Soundbox Lightbox. Mis amigos de Thomann me enviaron dos unidades. He estado todo el fin de semana trabajando con ellas y me han encantado. Os puedo decir que estas luces valen para cualquier persona que quiera pinchar, escuchar música y teñir su habitación de ese rollo discotequero, ¿no? Que siempre recordamos cuando estamos en casa pinchando y tenemos una iluminación, pues como puedo tener yo ahora. Entonces, si os mola pinchar, os mola la música y os mola ese ambiente de discoteca, estas luces están chulas. Bueno, las Lightbox. Soundbox no hace solo estas luces, también hace altavoces que están muy chulos y están integradas pues en todos sus productos. Podéis comprar también esos altavoces en Thomann, pero vamos a centrarnos en las luces. Bueno, lo primero que me llamó la atención es que están muy bien acabadas. O sea, tenemos unos acabados de plástico blandito que no digo que vayan a proteger de una caída bestia, pero cuidado, yo creo que van a aguantar bastante y espero que no tengáis que golpearlas, pero si sucede podéis ir un poco tranquilos porque la construcción es realmente sólida. Bueno, una cosa que me gustó mucho al sacarlas de la caja fue que veo que tienen una numeración y me van a permitir vincular distintas luces para que hagan lo mismo. Yo tengo dos, pues probé esas dos y me encantaron. Bueno, también tenéis unas patitas almohadilladas, tanto en la zona, diríamos, en la zona de abajo, como en la parte trasera. Eso quiere decir que vais a poder ponerlas tanto de esta forma en el suelo o encima de un altavoz, o podéis ponerlas incidiendo más de una forma vertical. Fijaos, justo ahora estamos en una buena posición para ver qué tenemos en la parte superior. Me encantaron por su simplicidad, porque ya dentro de la caja lo único que encuentras es este producto más una bolsita pues, para que no se arañen, para que vayan protegidas. No tienen nada porque las puedes cargar incluso con un USB-C que tengas en casa. Tan fácil como eso. A nivel luego de funcionamiento, bueno, lo primero, si arrancamos ya me dice, oye, tenemos toda la batería cargada al 100%. Fenomenal. Y ya una vez encendidas, empiezan a funcionar, empiezan a escuchar cómo es el sonido de vuestra sala y me permiten hacer variaciones. La primera de ellas sería a nivel de cantidad de brillo, la intensidad de la luz, podéis adaptarla como queráis. Y luego fijaos que tenemos tres LEDs. Por defecto arranca la posición del medio, que es la posición llamada Dance, en la que el algoritmo que mueve las luces hace que sea bastante rápido, pero no el más bestia. Si queréis el más bestia, os vais al modo Rave y tenéis la mayor separación entre el algoritmo, ¿no? Entre las luces que van a estar alternándose. También tiene un tercer modo, que es el modo chill. El modo chill, bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Cuando estáis tranquilos en casa y queréis relajaros, pues ponéis ese modo, podéis escuchar música o lo que queráis. Entonces, duración de la batería. En modo chill tenemos 5 horas, que es un montón. Pero fijaos, en el modo dance, que es seguramente el que utilicéis, ya tenemos 8 horas, porque al hacer ese juego estroboscópico en el que apaga y enciende las luces, hay más tiempo en el que las luces están apagadas, simplemente por eso, entonces dura más. Y si ya vais al modo Rave, al más bestia, al más rápido, también las luces permanecen más tiempo apagadas y ya podéis disfrutar de 10 horas de batería, así que está genial. Una cosa importante que no os he dicho, viene con un asa, o sea, directamente podéis cogerlas de la parte inferior y transportarla. Bueno, yo estoy ahora mismo llevándolas con una mano, pesan bastante, pero son totalmente portables, ¿vale? Así que, si os parece, empezamos ya a meterles caña con música. Os hablo de la aplicación que también me va a permitir manipular y hacer grupos con las dos luces y vemos un poquito cómo tiñen mi sala de color, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Venga, pues vamos a por ello. Bueno, chicos, ya he puesto las luces cada uno en una esquina de la habitación, una a mi izquierda en el suelo y otra la he puesto encima de un taburete en la otra esquina. Y ahora os quiero enseñar cómo funciona la aplicación, porque realmente creo que os da bastante control y podéis hacer cosas que de otra manera
sería difícil. Entonces, lo primero es que os familiaricéis un poquito con lo que estamos viendo. Cada una de las secciones pertenece a una luz, lo sabemos por la numeración que hay debajo de donde pone Lightbox, y vemos que ahora están más o menos igual. Yo puedo de forma independiente decir, oye, pues quiero que la Lightbox, la 1, pues vaya a una intensidad superior. Quiero luego pues que el modo sea Rave a todo trapo, ¿no? Y que el color sea, que esto me encanta, lo de los colores, mi color favorito casi es para esto el Midnight Kiss, que tiene ese rollo discotequero, ¿no? Como rojo, también tiene fucsia y azul. Venga, lo vamos a seleccionar. Y luego decís, mira, en la 2 lo que quiero hacer es pues ponerla a un nivel 2 de luz, y ponemos el modo Dance en lugar de Rave, y luego ponemos el color, pues uno muy distinto, pues Disco Fever, ¡pam! Y tenemos ya tiñendo nuestra habitación las dos luces. Bueno, ahora vamos a apagar todas las luces de la habitación para que veas realmente cómo funciona, porque yo tengo muchas luces encendidas aquí. Pero antes os quiero enseñar un modo que mola un montón, ¿vale? Volvemos a la aplicación y tenemos la forma de trabajar en Team Up, que lo que va a hacer es crear un grupo con dos luces, en este caso, y nos va a permitir hacer lo mismo con ambas. A mí me gusta, en mi cabeza esa sincronía funciona. Si queréis por separado ya sabéis cómo hacerla. Ponemos las dos luces a 5 de brillo y le decimos que queremos trabajar en Midnight Kiss. Y no tenemos que hacer nada más, porque la luz tiene un algoritmo que escucha la música y toma patrones de frecuencia, velocidad, intensidad y crea sola su juego. No tiene ningún cable y no tiene que ir conectada a ningún dispositivo. Simplemente la sacáis de la caja, le dais al botón y a trabajar. Si queréis añadir la aplicación, bueno, pues tenéis más funciones, como habéis visto. Venga, vamos a ver cómo funcionan sin tanta luz. Bueno, ya estáis viendo que esto es otro rollo. Solo hablando ya está montando aquí una fiesta que mola un montón. Bueno, vamos a poner música. Solo antes os quiero decir que abajo a la derecha estáis viendo 50 cambios que todo DJ debe conocer. Es mi libro con 50 partituras de cómo hacer cambios, con efectos, con ecualización, con hot cues. Y además os regala un mes de acceso completamente gratis a mi comunidad en overtonica.com, en la que tenéis un curso de DJ con más de 100 lecciones, retos, comunidad, podcast. Así que si queréis matar dos pájaros de un tiro, compráis en cualquier lugar del mundo a través de Amazon 50 cambios que todo DJ debe conocer y a trabajar en ideas. Bueno, venga, que suene la música, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionan las Soundbox. Bueno, voy a apagar también el foco. Bueno, recordad, tengo dos luces, están sincronizadas. Si quisiéramos podríamos cambiar el color y creo que están haciendo un trabajo excelente. Venga, vamos a cambiar el color. Tengo el móvil en la parte de arriba, pero lo voy a coger y os enseño. Venga, abrimos la aplicación de Soundbox y vamos a probar distintos algoritmos. Estamos en modo Rave. Venga, vamos a cambiar a modo Dance y vamos a poner un color muy distinto. Venga, Power Ballad, a ver qué os parece. ¿Que nos cansamos de Power Ballad? Pues nos vamos a Power Bliss. ¿Que nos parece poco? Pues nos vamos a Space Out. Menos intensidad. Más intensidad. Vamos a apagar también los LEDs, ¿vale? Vale, ahí
veis ya más separación porque tenía los LEDs de la parte superior. Gunfighters out. No, Gunfingers out. A ver qué os parece este. Volvamos a mi favorito, Midnight Kiss. Y por último, vamos a apagar las luces y así veis lo que son capaces de hacer, ¿vale? Fijaos qué diferencia. Esto es una habitación triste. Y esto es una habitación con color. Así que si os molan estas luces, tenéis el link en la descripción donde podéis ver todo en Thomann. Y por supuesto también os dejo pues, el link a mi comunidad con ese curso que tenéis con más de 100 lecciones y el libro 50 cambios que todo DJ debe conocer. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto.